Vamos a empezar entonces con durmiendo con un tiburón. Stephen Bonnet cumplió su palabra, si es que se podía decir así. No le hizo ninguna insinuación sexual a Brianna, pero insistió en que compartiera su cama. Me gusta tener un cuerpo caliente cerca por la noche, afirmó. Y creo que preferirás mi cama a la bodega, cariño. Ella había preferido la bodega. Sin duda alguna, aunque sus exploraciones, una vez que estuvieron lejos de tierra, le permitieron salir del camarote. Habían revelado que la bodega era un agujero oscuro e incómodo, en el que varios desventurados esclavos estaban encadenados entre una colección de cajas y toneles, en constante peligro de quedar aplastados si se movía la carga. ¿A dónde vamos, señorita? ¿Y qué ocurrirá cuando lleguemos? Joss hablaba en gaélico con su hermoso rostro empequeñecido y asustado en las sombras de la bodega. Creo que ahora vamos a Ocracoke, respondió ella en el mismo idioma. Luego no lo sé. ¿Todavía conservas el rosario? Ah, sí, señorita. Se tocó el pecho donde colgaba el crucifijo. Es lo único que me salva de la desesperación. Bien, continúa rezando. Perdón. Brianna echó un vistazo a los otros esclavos, 2 mujeres, 2 hombres, todos de cuerpo delgado, rostros delicados y buenos huesos. Le había llevado a Joss parte de su propia cena, pero no tenía nada que ofrecerles a ellos, lo que la apenaba. ¿Os dan de comer aquí abajo?, quiso saber. Sí, señorita, bastante bien, le aseguró él. Ellos, movió un poco el mentón señalando con delicadeza a los otros esclavos, ¿saben algo sobre a dónde vamos? No lo sé, señorita. No puedo hablar con ellos. Son africanos. Fulani. Me he dado cuenta por su aspecto, pero es lo único que sé. Ya veo. Bien. Brianna vaciló, deseando encontrarse fuera de aquella bodega oscura y húmeda, aunque sin ganas de abandonar allí al joven. Señorita, váyase, dijo él en voz baja y en inglés, percibiendo sus dudas. Yo estaré bien. Todos estaremos bien. Se tocó el rosario y se esforzó por poner su mejor sonrisa, aunque le temblaban un poco las comisuras de los labios. La Santa Madre nos protegerá. Sin palabras de consuelo que dirigirle, Brianna asintió y subió por la escalera a la luz del sol, sintiendo 5 pares de ojos clavados en ella. Bonnet, gracias a Dios, pasaba la mayor parte del tiempo encubierta durante el día. Pudo verlo bajando de los aparejos con la agilidad de un simio. Se quedó muy quieta, sin otro movimiento que el de su cabello reluciendo al viento y el de sus faldas contra sus miembros paralizados. Él era tan sensible a los movimientos de su cuerpo como Roger, pero a su manera, a la manera de un tiburón que seguía las señales de su presa. Hasta el momento había pasado una sola noche en su cama y sin poder dormir. Él la había apretado contra su cuerpo con toda naturalidad. Había dicho, «Buenas noches, querida», y se había quedado dormido al instante. Cada vez que ella trataba de moverse, de separarse de su apretón, él cambiaba de lugar y acompañaba sus movimientos, manteniéndola firmemente a su lado. De modo que ella se veía forzada a soportar una indeseada intimidad con el cuerpo de él. Una situación que le despertaba recuerdos que le había costado mucho apartar, la sensación de sus rodillas separándole los muslos, la ruda jovialidad de su roce entre sus piernas, los pelos rubios y blanqueados por el sol que se curvaban en sus muslos, y sus antebrazos, su olor masculino y almizclado sin lavar, la burlona presencia del Leroy, alzándose a intervalos durante la noche, apretándole las nalgas con una ansia firme y mecánica. Brianna tuvo un momento de intensa gratitud, tanto por su embarazo, pues ya no tenía duda alguna, como por la certeza de que Stephen Bonnet no era el padre de Jamie. Él se dejó caer del aparejo con un ruido sordo. La vio y sonrió. No dijo nada, pero le pellizcó el trasero en un gesto
de familiaridad al pasar, haciendo que apretara los dientes y se aferrara a la barandilla. Ocracoc, en luna nueva, alzó la mirada hacia el brillante cielo cargado de nubes, de gaviotas y golondrinas de mar. No podían estar lejos de la costa. Por el amor de Dios, ¿cuánto tiempo faltaba para la luna nueva? El hijo pródigo. No tuvieron problemas a la hora de encontrar a personas familiarizadas con el anémone o su capitán. Stephen Bonnet era bastante conocido en los muelles de Edenton, aunque su reputación variaba según quienes eran los que hablaban de él. La opinión más habitual era que se trataba de un capitán honrado, aunque duro en sus negociaciones. Un contrabandista que burlaba el bloqueo, decían otros, y bueno o malo en función de la ideología de la persona que hablaba de él. Te conseguía cualquier cosa, decían. Si estabas dispuesto a pagar, un pirata se atrevían a llamarlo unos pocos, pero en voz baja, mirando con frecuencia por encima del hombro y expresando de manera insistente que no deseaban ser citados. El anémone había zarpado abiertamente con un cargamento de arroz y 50 toneles de pescado ahumado. Roger había encontrado un hombre que recordaba haber visto cómo una mujer joven subía a bordo acompañada de uno de los ayudantes de Bonnet. Una muñeca bastante robusta, con el llameante cabello suelto que le caía hasta el culo, había dicho el hombre, chasqueando los labios. Pero el señor Bonnet es bastante corpulento, supongo que podrá manejarla. Si Jan no le hubiera puesto la mano en el brazo a Roger, éste lo habría golpeado. Pero aún no habían encontrado a nadie que supiera con seguridad hacia dónde se dirigía el anémone. A Londres, me parece, había dicho el capitán del puerto, pero no directamente. Aún no ha conseguido un cargamento completo. Lo más probable es que baje por la costa comerciando aquí y allá. Tal vez navegue hacia Europa desde Charleston, pero por otra parte, añadió el hombre frotándose la barbilla, quizás se dirija a Nueva Inglaterra. Hacer llegar mercancías a Boston en estos días es un negocio muy arriesgado, pero muy provechoso si lo consigues. El arroz y el pescado ahumado deben valer su peso en oro allí. Si puedes llegar a la orilla sin que los buques de la armada vuelen tus barcos a cañonazos. Jamie le dio las gracias con el rostro un poco pálido. Roger, incapaz de hablar a causa del nudo en su garganta, se limitó a asentir con un gesto y salió junto a su suegro del despacho del capitán del puerto hasta llegar al sol de los muelles. ¿Y ahora qué?, preguntó Jan, reprimiendo un eructo. Había estado recorriendo las tabernas de los muelles, invitando cervezas a los estibadores temporeros en busca de alguno que hubiera ayudado a cargar el anémone, o que pudiera haber hablado con algún miembro de su tripulación respecto a su destino. Lo mejor que se me ocurre es que tú, Roger Mac, cojáis un barco que baje por la costa, dijo Jamie, frunciendo el ceño con la mirada sobre los mástiles de los balandros y los botes que balanceaban anclados. Claire y yo podríamos subir hacia Boston. Roger asintió, todavía incapaz de hablar. Estaba lejos de ser un buen plan, en especial teniendo en cuenta la interrupción de las actividades navieras que estaba causando la guerra no declarada. Al mismo tiempo, la necesidad de hacer algo era muy fuerte. Se sentía como si le ardiera el tuétano de los huesos y solo el movimiento pudiera calmarlo. Por otra parte, contratar un barco pequeño, incluso un bote de pesca o conseguir un pasaje en un paquebote era bastante caro. Bueno, Jamie apretó la mano en el bolsillo donde todavía guardaba el diamante negro. Iré a ver al juez Iredell. Tal vez pueda ponerme en contacto con algún banquero honrado que me adelante un poco de dinero por la venta de la gema. Primero vayamos a explicárselo a Claire. Pero cuando se volvieron para salir del muelle, una voz llamó a Roger. «Señor Mackenzie». Este se volvió y se encontró con el reverendo doctor McCorkle, su secretario y el reverendo Macmillan, con unas bolsas en las manos. Todos lo observaban. Se produjo una pequeña confusión a la hora de las presentaciones. Por supuesto, ya conocían a Jamie de cuando fue a buscar a Roger, pero no a Jan.
y luego una pausa algo extraña. Usted... Roger se aclaró la garganta dirigiéndose al mayor del grupo. Entonces, ¿se marcha, señor? ¿A las Indias? McCork asintió con la preocupación dibujada en su rostro. En efecto, señor, lamento muchísimo tener que partir y que usted no pudiera. Bueno, tanto McCork como el reverendo Macmillan habían tratado de convencerlo de que regresara con ellos el día anterior, para ocupar su sitio en el servicio de la ordenación. Pero no pudo. No podía dedicar varias horas a semejante cosa, aceptar ese compromiso con la mente ocupada en más de un objetivo. Y si bien su mente estaba precisamente ocupada en un solo objetivo en ese momento, ese objetivo no era Dios. Solo había espacio en su corazón para una sola cosa en ese instante, Brianna. Bueno, sin duda es la voluntad de Dios, dijo McCork con un suspiro. ¿Y su esposa, señor Mackenzie? ¿No hay novedades de ella? Él negó con la cabeza y murmuró algunas palabras de agradecimiento por su preocupación, pero las promesas que le hicieron de que rezarían por él y por el rápido regreso de su esposa. Roger estaba demasiado preocupado como para encontrar sosiego en sus palabras. No obstante, se sintió conmovido por su amabilidad y se despidió de ellos con un gran número de buenos deseos en ambas direcciones. Roger, Jamie e Ian caminaron en silencio hacia la posada donde habían dejado a Claire. Solo por curiosidad, Ian, ¿qué has hecho con la oreja de Forbes? Preguntó Jamie rompiendo el silencio, mientras doblaban la esquina que daba a la amplia calle donde estaba la posada. Ah, la tengo bien guardada, tío, le aseguró su sobrino, palmeando la pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cinturón. En nombre de... ¿Qué? Roger se detuvo de inmediato y luego reanudó la pregunta. ¿Qué piensas hacer con eso? Llevarla encima hasta que encontremos a mi prima, dijo Ian, algo sorprendido de que no fuera algo obvio. No será de ayuda. ¿Sí? Ian asintió muy serio. Cuando emprendes una búsqueda difícil, si eres Kanjen Keaka, quiero decir, por lo general te apartas un poco durante un tiempo, para ayudar y orar a los dioses para que te guíen. Ahora mismo no tenemos tiempo para eso, desde luego, pero muchas veces cuando lo haces, escoges un talismán, o para ser exacto, este te escoge a ti. Roger se dio cuenta de que aquel procedimiento parecía bastante informal, y lo llevas contigo durante toda la búsqueda para centrar la atención de los espíritus en tus deseos y asegurarte el éxito. Ya veo. Jamie se frotó el puente de la nariz. Al parecer, y al igual que Roger, estaba preguntándose qué pensarían los espíritus Mowak de la oreja de Gerald Forbes. Probablemente, como mínimo, asegurarían su atención. La oreja, espero, que la hayas guardado en sal. Ian negó con la cabeza. No, la ahumé en el fuego de la cocina de la posada anoche. No te preocupes, tío Jamie. Aguantara. ¡Qué olor! Roger encontró un perverso consuelo en esa conversación. Entre las oraciones del clero presbiteriano y el apoyo de los espíritus Mowak, tal vez tuviera una oportunidad, aunque en realidad era la presencia de sus dos parientes incondicionales y resueltos, cada uno a un lado de él, lo que le permitía seguir albergando esperanzas. Ellos no se rendirían hasta encontrar a Brianna, costara lo que costase. Tragó el nudo que tenía en la garganta por enésima vez, desde que se había enterado de las noticias, pensando en Jamie. El muchacho estaba a salvo en River Room, pero ¿cómo podía decirle a Jem que su madre ya no estaba? Bueno, simplemente no lo haría, la encontrarían. Con ánimo decidido, iba a salir por la puerta del Webster, seguido de sus dos compañeros, cuando alguien volvió a llamarlo. ¡Roger! Esta vez era la voz de Claire, aguda por la excitación. Se volvió de inmediato y la vio levantándose de un banco en el bar. Al otro lado de la mesa estaban una joven regordeta y un joven de complexión delgada y pelo negro rizado y muy apretado. Manfred McGillivray. Lo vi antes, señor, hace 2 días. Manfred inclinó la cabeza hacia Jamie con una expresión de disculpa.
Yo, bueno, me escondí, señor, y lo lamento mucho, pero desde luego no tenía forma de saber hasta que Epi volvió de Roanoke y me enseñó el anillo. El anillo estaba sobre la mesa, con su rubí cabujón proyectando un poco de diminuta y serena luz rojiza sobre la madera. Roger lo cogió y lo hizo girar entre los dedos. Apenas escuchó las explicaciones que Manfred vivía con la prostituta que emprendía periódicas expediciones a los puertos cerca de Edenton, y que él, al ver el anillo, había superado su vergüenza y había salido en busca de Jamie. Demasiado abrumado por esa evidencia pequeña, dura y tangible de Brianna, Roger cerró los dedos a su alrededor, encontrando cierto consuelo en su calor, y volvió en sí justo cuando Epsiba afirmaba en tono decidido: «Ocracoke, señor, en la luna nueva». Tosió modestamente, agachando la cabeza. «La dama dijo, señor, que usted mostraría su gratitud por la información de su paradero». «Se te pagará y se te pagará bien», le aseguró Jamie, aunque estaba claro que apenas le prestaba atención. «La luna nueva», dijo, volviéndose hacia Jan. «¿10 días?» Y Ana sintió resplandeciente por el entusiasmo. «Sí, más o menos. Ella no sabía en qué parte de la isla de Ocracoke estarían», preguntó la prostituta. Epi negó con la cabeza. «No, señor. Sé que Stephen siempre tiene una casa allí, grande, oculta entre los árboles, pero eso es todo». Manfred se había mostrado inquieto durante toda la. El señor Bonnet es un hombre peligroso y no querría que ella corriera peligro. «No, no diremos nada sobre ella», le aseguró Claire. Había estado observando de cerca tanto a Manfred como a Hepzibah mientras hablaban, y en ese momento se inclinó sobre la mesa y le tocó a Manfred la frente, donde se veían las señales de una especie de sarpullido. «Hablando de riesgos, ella corre mucho más peligro por ti, jovencito, que por Stephen Bonnet. ¿Se lo has dicho?» Manfred palideció un poco más y por primera vez Roger advirtió que el joven parecía verdaderamente enfermo. Tenía la cara delgada y surcada de profundas arrugas. «Sí, Frau Fraser, desde el primer momento». «Ah, lo de la sífilis». Absevia simuló despreocupación, aunque Roger se dio cuenta de que apretaba la mano de Manfred. «Sí, me lo ha dicho, pero yo le dije que eso no cambia nada. Creo que ya he estado con unos cuantos hombres sifilíticos antes, sin saberlo. Si me contagio, bueno, es la voluntad de Dios, ¿no?» «No», replicó Roger con suavidad, «no lo es. Pero id con la señora Claire, tú y Manfred, los dos, y haced exactamente lo que ella os diga. Te pondrás bien y él también, ¿no?», preguntó volviéndose hacia Claire, inseguro durante un instante. «Sí», dijo ella con brevedad. «Por suerte he traído bastante penicilina». El rostro de Manfred era la imagen de la confusión. «¿Pero quiere decir, Manfred, que usted puede curarlo?» «Eso es justo lo que quiero decirle», aseguró Claire. «Como traté de hacerlo antes de que huyeras». Él abrió la boca y parpadeó, luego se volvió hacia Hepzibah, quien lo estaba mirando del todo desconcertada. «Liebchen, puedo ir a casa, podemos ir a casa», se corrigió con rapidez, al ver cómo cambiaba su expresión. «Nos casaremos, iremos a casa», repitió con el tono de alguien que tiene visiones beatíficas, pero aún no se cree que sean de verdad. Epi frunció el ceño insegura. «Soy una puta, Freddy», señaló, «y por las historias que me has contado sobre tu madre...» «Creo que Frau Ute estará tan contenta de tener a Manfred de regreso que no querrá hacer demasiadas preguntas», dijo Claire, lanzando una mirada a Jamie. «El hijo pródigo, ¿sabes? Ya no tendrás que ser puta», le aseguró Manfred. «Yo soy armero. Puedo ganarme bien la vida, ahora que sé que sobreviviré». De pronto, su delgado rostro se inundó de dicha, rodeó a Epi con los brazos y la besó. Exclamó ella turulada, pero al parecer incomplacida. «Bueno, esa Penny», miró a Claire con expresión interrogativa.
Cuanto antes mejor, dijo Claire, poniéndose de pie. Venid conmigo. Ella también estaba bastante sonrojada, según percibió Roger. Extendió la mano con rapidez hacia Jamie, que la cogió y la apretó con fuerza. Iremos a ocuparnos de algunos asuntos, afirmó él, mirando a su vez a Ian y a Roger. Con suerte zarparemos esta noche. Epi ya se había levantado para seguir a Claire, pero al recordar el asunto se volvió hacia Jamie, llevándose una mano a la boca. Se me ha ocurrido otra cosa. Epi arrugó su agradable cara redonda concentrada. Hay caballos salvajes cerca de la casa, en Ocracoke. Oí a Stephen hablar de ellos una vez. Pasó la mirada de un hombre al otro. Eso podría ser de ayuda. Podría, respondió Roger. Gracias, y que Dios te bendiga. No fue hasta que estuvieron fuera volviendo hacia los muelles cuando se dio cuenta de que seguía teniendo el anillo apretado en la mano. ¿Qué era lo que había dicho Ian? Escoges un talismán, o para ser exactos, este te escoge a ti. Sus manos eran un poco más grandes que las de Brianna, pero Roger empujó el anillo en el dedo y cerró la mano. Brianna despertó de un sueño húmedo e inquieto, y su sentido maternal se puso en marcha de inmediato. Comenzó a bajarse de la cama dirigiéndose por instinto a la camita de Jamie, cuando una mano le agarró la muñeca en un apretón compulsivo como el mordisco de un cocodrilo. Se echó hacia atrás de inmediato, mareada y alarmada. Le llegó un ruido de paso desde la cubierta y se dio cuenta de que el sonido de angustia que le había despertado no provenía de Jamie, sino de la oscuridad que se hallaba a su lado. «No te vayas», susurró él, y sus dedos se hundieron profundamente en la piel blanda del interior de su muñeca. Incapaz de soltarse, extendió la otra mano para apartarlo. Tocó vello húmedo, la piel caliente, y unas gotitas líquidas frescas y sorprendentes en sus dedos. «¿Qué ocurre?», respondió ella, también susurrando, y por instinto se inclinó hacia él. Volvió a extender la mano, le tocó la cabeza y le alisó el pelo. Todas las cosas para las que se habían levantado. Sintió que su mano descansaba sobre él y pensó en detenerse, pero no lo hizo. Era como si no pudiera retrotraer aquel impulso del consuelo maternal. Una vez convocado, no podía reprimirlo, al igual que no se podía reprimir el chorro de leche materna provocado por el lloro de un bebé. ¿Te encuentras bien?, mantenía la voz baja y lo más impersonal posible. Levantó la mano y él se movió, rodó hacia ella y apretó la cabeza con fuerza contra la curva de su muslo. «No te vayas», volvió a decir, y contuvo el aliento en lo que podría haber sido un sollozo. Su voz era grave y ronca, pero distinta de la que ella había oído antes. «Estoy aquí». Sintió que la muñeca atrapada estaba entumeciéndose. Apoyó la mano libre sobre su hombro con la esperanza de que él la soltara, si ella parecía dispuesta a quedarse. Él, en efecto, relajó el apretón, pero solo para estirar la mano y cogerla de la cintura, forzándola a que volviera a la cama. Ella se quedó acostada en silencio, con la ronca y cálida respiración de Bonnet en la nuca, pues no le quedaba otro remedio. Por fin, él la soltó y rodó hasta ponerse boca arriba, lanzando un suspiro, permitiéndole moverse. Ella adoptó la misma posición con cuidado, tratando de mantener a algunos centímetros de distancia entre ambos. La luz de la luna penetraba por las ventanas de popa en un río plateado, y ella pudo ver la silueta de su cara, captar el destello de luz de su frente y mejilla cuando él giró la cabeza. «Una pesadilla», arriesgó. No era su intención parecer sarcástica, pero su propio corazón latía con rapidez a causa de la alarma que le había provocado despertarlo, y sus palabras sonaron inciertas. Sí, respondió él, con un suspiro estremecedor. «La misma, la tengo una y otra vez, ¿sabes? Cualquiera podría pensar que, como ya sé de qué se trata, debería despertarme, pero jamás lo hago, hasta que las aguas se cierran sobre mi cabeza». Se frotó la nariz, sollozando como un niño.
Ah, Brianna, no quería entrar en detalles, no quería fomentar ningún sentimiento de intimidad. No obstante, lo que ella quería ya no tenía mucho que ver con las cosas. Desde que era un muchacho he soñado que me ahogaba, continuó él, y su voz, por lo general tan segura, sonó inestable. Viene el mar y no puedo moverme. La marea sube y sé que me matará, pero no tengo forma de moverme. Su mano aferró la sábana convulsivamente, tirando del lado que la cubría ella. Es un agua gris, llena de barro, y hay unos animales ciegos nadando. Están esperando en el mar para acabar conmigo, ¿sabes? Y luego tienen otras cosas que hacer. Ella percibió el horror del relato y se debatió entre desear alejarse más de él y el arraigado hábito de ofrecer consuelo. No ha sido más que un sueño, dijo por último, contemplando las tablas de la cubierta, a no más de 1 metro encima de su cabeza. Ojalá aquello fuera un sueño. Ah, no, repuso él, y su voz se convirtió en poco más que un susurro en la oscuridad junto a ella. No, es el mar mismo que me llama, ¿sabes? De manera inesperada, él giró hacia ella y la agarró con fuerza. Ella sofocó un grito, se puso rígida y él la apretó más fuerte, reaccionando como un tiburón a sus esfuerzos para soltarse. Para su propio horror sintió que el héroe estaba erecto y se obligó a permanecer inmóvil. El pánico y la necesidad de escapar de su sueño podrían con demasiada facilidad hacer olvidar su aversión a tener sexo con mujeres embarazadas. Y eso era lo último que... «Shh», le dijo con firmeza, al mismo tiempo que le cogía la cabeza, obligándolo a apoyar la cara en su hombro. Le dio unas palmadas y le acarició la espalda. «Shh, todo saldrá bien. Solo ha sido un sueño. No dejaré que te hagan daño. No dejaré que nadie te haga daño». Bueno, ya está. Siguió palmeándolo con los ojos cerrados, tratando de imaginar que estaba abrazando a Jamie. Después de una pesadilla similar, en el silencio de su cabaña, con el fuego bajo de la chimenea, el pequeño cuerpo de Jem, relajado por la confianza y el dulce olor a niño de su pelo junto a su cara. No te abandonaré, susurró. Te lo prometo, no te abandonaré. Lo dijo una y otra vez, y muy lentamente la respiración de él se serenó. Y el apretón se aflojó cuando cayó presa del sueño. De todas formas, ella siguió repitiéndolo en un murmullo suave e hipnótico, con las palabras amortiguadas por el sonido del agua, que siseaba al pasar por un lado del buque. Aunque ella no hablaba al hombre que tenía a su lado, sino al niño que dormía en su interior. No dejaré que nadie te haga daño. Nadie te hará daño, te lo prometo. Cita. Roger hizo una pausa para enjugarse el sudor de los ojos. Se había atado un pañuelo doblado a la cabeza, pero la humedad de la zona más tupida del bosque era tan elevada que la transpiración se le acumulaba en las cuencas de los ojos, haciendo que le ardieran y nublándole la visión. En un bar de Edenton, la información de que Bonnet estaba o estaría en Ocracoke había despertado en ellos la emoción. De pronto, la búsqueda se reducía a una minúscula franja de arena, en lugar de los millones de otros lugares donde aquel pirata podría encontrarse. Cuán difícil sería, aunque una vez alcanzada esa franja de arena, la perspectiva había cambiado. Aquella condenada isla era estrecha, pero medía varios kilómetros de largo, con extensas áreas de bosques de matorrales y con la mayor parte de la costa plagada de impedimentos ocultos y peligrosos acantilados. El capitán del barco de pesca que habían contratado los llevó en poco tiempo. Luego pasaron 2 días navegando hacia un lado y hacia otro de aquel maldito islote, en busca de posibles lugares de desembarco, probables escondites piratas y manadas de caballos salvajes. Hasta el momento, nada de eso había aparecido. Después de pasar bastante tiempo vomitando a un lado del barco, Claire no había llevado sus agujas de acupuntura, ya que no había previsto que las fuera a necesitar.
Jamie había insistido en desembarcar. Recorrería la isla a pie, dijo, prestando atención a cualquier cosa extraña. Podrían ir a recogerlo cuando se pusiera el sol. ¿Y si te topas de repente con Stephen Bonnet tú solo? Le espetó Claire, cuando él se negó a que lo acompañara. Será mejor que vomitar hasta morir, fue su elegante respuesta. Además, Asenat, necesito que te quedes aquí y te asegures de que ese condenado hijo de que tenemos por capitán no se vaya sin nosotros. De acuerdo. De modo que lo habían dejado en la costa y se habían marchado, observándolo cuando se internó balanceándose ligeramente entre la maleza y los arbustos. Después de otro día de frustración, en el que se dedicaron a navegar poco a poco bordeando la costa sin ver otra cosa que alguna destartalada choza de pesca, y Anne y Roger comenzaron a comprender también la sabiduría del enfoque de Jamie. ¿Ves aquellas casas? Jan señaló un diminuto grupo de chabolas en la orilla. Si las quieres llamar así, sí. Roger se protegió los ojos con una mano para mirar, pero las chozas parecían desiertas. Si pueden zarpar con botes desde allí, entonces nosotros también podemos llegar. Bajemos a la costa y veamos qué nos dice esa gente. Mientras Claire se quedaba atrás, remaron hasta la costa para hacer averiguaciones, aunque sin resultado alguno. Los únicos habitantes de aquel diminuto asentamiento eran unas pocas mujeres y niños, que después de oír el nombre de Bonnet se escabulleron en sus hogares como almejas que se esconden en la arena. De todas formas, como habían sentido tierra firme bajo los pies, no estaban muy dispuestos a admitir su fracaso y a volver a la cabaña de pesca. Echemos un vistazo, había dicho Jan, contemplando pensativo el soleado bosque. Separémonos, ¿de acuerdo? Dibujó una serie de X en la arena a modo de ejemplo. Así cubriremos más terreno y nos encontraremos cada cierto tiempo. El que llegue primero a la orilla esperará al otro. Roger asintió con un gesto y con un alegre saludo al pequeño bote de pesca y a la pequeña figura indignada en su proa. Se internó en la isla. El aire era cálido y estático bajo los pinos y su progreso se veía obstaculizado por toda clase de arbustos bajos, enredaderas, franjas de abrojos y otras cosas pegajosas. La marcha era un poco más fácil cerca de la orilla, donde el bosque se hacía más ralo y dejaba paso a extensiones de arañas, un arbusto alto parecido a la avena, con docenas de diminutos cangrejos que corrían para apartarse de su camino o que, en ocasiones, terminaban aplastados bajo sus pies. De todas formas, era un alivio moverse, sentir que estaba haciendo algo, avanzando en la búsqueda de Brie, aunque también admitía para sí mismo que no estaba del todo seguro de lo que estaban buscando exactamente. ¿Estaba ella allí? ¿Habría llegado ya Bonnet a la isla? ¿O aparecería al cabo de 1 o 2 días en la luna nueva, como había dicho Epsiba? A pesar de la preocupación del calor y de los millones de mosquitos y otros insectos, la mayoría no lo picaba, pero insistía en meterse en sus orejas, ojos, nariz y boca, sonrió al pensar en Manfred. Había rezado por el muchacho desde su desaparición del cerro para que volviera con su familia. Era cierto que encontrarlo manteniendo una relación estable con una prostituta probablemente no era las respuestas a sus plegarias que Ute McGillivray habría esperado, pero él ya había aprendido que Dios tenía sus propios métodos. Señor, haz que ella esté a salvo. No le importaba de qué modo. Dios respondiera esa plegaria siempre que tuviera respuesta. Haz que vuelva conmigo, por favor. La tarde estaba muy avanzada y Roger tenía la ropa pegada al cuerpo debido al sudor. Cuando llegó a una de las docenas de pequeñas ensenadas que perforaban la isla como agujeros de un queso suizo, era demasiado ancha para salvarla de un salto, de modo que descendió por la orilla arenosa y entró en el agua. Era más profunda de lo que había pensado. Le llegó al cuello en la mitad del canal y tuvo que dar unas cuantas brazadas antes de poder andar en el otro lado. El agua tiró de él, avanzando hacia el mar. La marea había empezado a cambiar.
Era probable que la ensenada fuera mucho menos profunda cuando bajaba la marea, pero le pareció que un bote podría desembarcar en ella con facilidad durante la marea alta. Eso era prometedor. Alentado, salió al otro lado arrastrándose y comenzó a seguir el canal hacia el interior de la isla. Al cabo de unos pocos minutos oyó algo en la distancia y se detuvo para escuchar. Caballos. Hubiera jurado que era el sonido de un relincho, aunque tan lejos que no podía estar seguro. Giró en círculos tratando de localizarlo, pero el sonido se había desvanecido. De todas formas pareció una señal, y siguió adelante con una fuerza renovada, asustando a una familia de mapaches que lavaba su comida en el agua del canal. Pero allí, la ensenada comenzaba a estrecharse y el caudal de agua disminuyó hasta alcanzar tan solo 30 centímetros de profundidad, luego menos, apenas unos centímetros de agua fluyendo sobre la arena polvorienta. Rogers se resistió a darse por vencido y se abrió paso bajo una cubierta baja de pinos y matorrales, hasta que se detuvo de golpe, sintiendo un cosquillón en la piel desde la coronilla hasta la suela de los pies. Había 4 toscas columnas de piedra pálidas a la sombra de los árboles. Una, en realidad, se encontraba en el mismo canal, un poco inclinada por la acción del agua. Otra en la orilla estaba tallada con símbolos abstractos que no reconoció. Se quedó paralizado, como si las columnas fueran seres vivos que pudieran verlo si se movía. Había un silencio normal. Hasta los insectos parecían haberlo abandonado temporalmente. No tenía dudas de que aquel era el círculo que el hombre llamado Donner le había descrito a Brianna. Allí los 5 hombres habían canturreado, caminando y siguiendo unos pasos preestablecidos, y habían girado, pasando a la izquierda de la piedra tallada, y aquí al menos uno de ellos había muerto. Un profundo estremecimiento lo atravesó a pesar del calor opresivo. Finalmente, Rogers se movió con mucho cuidado, retrocediendo como si las piedras pudieran despertar, pero no les dio la espalda hasta que se encontró a buena distancia de ellas, tan lejos que las perdió de vista, enterradas en la tupida maleza. Luego se volvió camino hacia el mar. Rápido y más rápido caminó, hasta que el aliento le ardió en la garganta, sintiendo que unos ojos invisibles le taladraban la espalda. Me quedé sentada en la sombra del castillo de proa, bebiendo cerveza fresca y contemplando la orilla. Malditos sean los hombres, pensé frunciendo el ceño mientras observaba el tranquilo tramo de arena. Se lanzaban a ciegas y dejaban que las mujeres cuiden de las provisiones. De todas maneras, no estaba tan seguro de que hubiera querido explorar toda la extensión de aquella enorme isla a pie. Según los rumores, Barba Negra y unos cuantos de sus colegas habían usado aquel sitio como guarida, y las razones eran obvias. Pocas veces había visto una cosa menos hospitalaria. La probabilidad de hallar a alguien en aquel lugar oculto y boscoso revisando agujeros al azar era escasa. Aun así, permanecer sentada en un barco mientras Brianna debía enfrentarse a Stephen Bonnet estaba haciendo que me retorciera de nerviosismo y del deseo urgente de hacer algo. Pero no había nada que pudiera hacer, y la tarde transcurría con mucha lentitud. Pasaba el tiempo observando la costa. De vez en cuando veía a Roger o a Ian salir de entre la maleza, y luego los dos conversaban de forma breve antes de volver a internarse entre los arbustos. Cada cierto tiempo miraba hacia el norte, pero no había señales de Jamie. El capitán Roark, que de hecho era un condenado hijo de una puta sifilítica, como él mismo admitió alegremente, se sentó a mi lado un rato y aceptó una botella de cerveza. Me felicité por haber pensado en traer unas cuantas docenas, algunas de las cuales habían sumergido en una red para mantenerlas frescas. La cerveza me estaba ayudando mucho a calmar mi impaciencia, aunque aún tenía el estómago encogido por la preocupación. Ninguno de sus hombres son lo que uno llamaría marineros, ¿verdad? Observó el capitán Roark, después de un silencio pensativo. Bueno, el señor Mackenzie pasó algún tiempo en barcos de pesca en Escocia, dije, dejando caer una botella vacía en la red, pero no diría que es un marino avesado, la verdad. Y bebió un poco más. ¿Por qué?, pregunté por fin. Él bajó la botella y eructó con fuerza, luego parpadeó.
Bueno, señora, creo haber oído a uno de los jóvenes mencionar que iba a tener lugar una cita en la luna nueva. Sí, asentí algo cautelosa. Le habíamos contado al capitán lo mínimo posible, pues no sabíamos si tenía alguna relación con Bonnet. La luna nueva es mañana por la noche. ¿No? En efecto, admitió, pero lo que quiero decir es cuando uno dice luna nueva, es más probable que se refiera a la noche, ¿no? Miró por el cuello vacío de su botella, luego la levantó y sopló por él con aire reflexivo, emitiendo un profundo silbido. Capté la insinuación y le di otra. Se lo agradezco, señora, dijo con felicidad. Miré la marea, cambia cerca de las 11:30 en esta época del mes, y está bajando, añadió con énfasis. Lo miré desconcertada. Bueno, si se fija con atención, señora, verá que la marea ya ha bajado casi hasta la mitad, señaló hacia el sur. Sin embargo, el agua sigue bastante profunda en toda la costa de por aquí, pero cuando llegue la noche ya no será así. ¿Ah, no? Pregunté aún sin entender, pero él era paciente. Bueno, con la marea baja es fácil ver las piedras y las ensenadas, desde luego, y si uno viniera con un barco de poco calado, ese sería el momento ideal. Pero si la cita fuera con algo más grande, tal vez algo con un calado superior a 1,20 m, en ese caso dio un trago y apuntó con el fondo de la botella a un punto alejado de la orilla. Allí el agua es profunda, señora. ¿Ve el color? Con un barco grande, aquel sería el lugar más seguro para anclar cuando hay marea baja. Contemplé el lugar que había señalado. Sin duda el agua era más oscura allí, de un gris azulado, más intenso que las olas que lo rodeaban. Podría habérnoslo dicho antes, le dije con cierto tono de reproche. Es cierto, señor, admitió cordialmente, salvo que no sabía que a ustedes les interesaba saberlo. Entonces se levantó y caminó hacia la popa con una botella vacía en la mano, emitiendo distintos silbidos ausentes como una lejana sirena de niebla. Cuando el sol se hundía en el mar, Roger e Ian aparecieron en la orilla, y el ayudante del capitán Roar, Mois, remó hasta la orilla para llevarlos de vuelta al barco. Luego izamos velas y avanzamos lentamente a lo largo de la costa Ocracoke, hasta que encontramos a Jamie, que nos saludaba desde una minúscula franja de arena. Una vez que anclamos cerca de la costa para pasar la noche, intercambiamos impresiones acerca de nuestros descubrimientos, o de la falta de ellos. Todos los hombres estaban agotados, exhaustos por el calor y la búsqueda, y con poco apetito para la cena, a pesar de sus esfuerzos. Roger, en particular, parecía hundido y pálido, y no dijo casi nada. La última astilla de la luna menguante. Un segundo, chicas, porque me estoy quedando sin batería. ¿Me pueden prestar el cargador? Me estoy quedando sin batería en la computadora nueva. ¿A dónde se enchufa esto? Para que no sé dónde. Ahí, ¿de este lado? Sí. Bien. Bueno, ahora sí. Bueno. Una vez que anclamos cerca de la costa para pasar la noche, intercambiamos impresiones acerca de nuestros descubrimientos, o de la falta de ellos. Todos los hombres estaban agotados, exhaustos por el calor y la búsqueda, y con poco apetito para cenar, a pesar de sus esfuerzos. Roger, en particular, parecía hundido y pálido y no dijo casi nada. La última astilla de la luna menguante ascendió en el cielo, después de una conversación breve. Los hombres cogieron unas mantas y se tumbaron en cubierta. Tardaron poco en dormirse. A pesar de las grandes cantidades de cerveza que había ingerido, yo estaba totalmente despierta. Me senté junto a Jamie, con los hombros envueltos en mi propia manta para protegerlos del viento nocturno, observando el misterio negro de la isla. El sitio que me había señalado el capitán Roark era invisible en la oscuridad. Me pregunté si nos daríamos cuenta en el caso de que llegara un barco la noche del día siguiente. De hecho, llegó esa misma noche. Yo me desperté a primera hora de la mañana, soñando con cadáveres. Me senté con el corazón latiendo con fuerza y vi a Rourke y a Moss en la barandilla, además de percibir un olor espantoso en el aire. No era un olor fácil de olvidar. Y cuando me acerqué a la borda para mirar, no me sorprendió oír a Rourke murmurar «negrero», apuntando hacia el sur.
El barco estaba anclado a casi 1 kilómetro de distancia, con sus mástiles negros recortados, frente al pálido cielo. No era grande, pero sin duda su tamaño le impediría abrirse paso por los canales más pequeños de la isla. Lo observé durante cierto tiempo, acompañada de Jamie, Roger y Ian, a medida que despertaban, pero ningún bote descendió del barco. —¿Qué suponéis que está haciendo aquí? —preguntó Ian. Habló en voz baja. El barco negrero nos ponía nerviosos a todos. Rourke meneó la cabeza. A él tampoco le gustaba. —No tengo la menor idea —dijo—. Jamás habría esperado encontrarme con algo así en este sitio. De ninguna manera. Jamie se frotó el mentón sin afeitar. Llevaba varios días así, y con su rostro verdoso y los ojos hundidos bajo la barba rala. Había vomitado por la barandilla apenas unos minutos después de despertarse, aunque la hinchazón era muy ligera. Tenía un aspecto incluso peor que el del propio Rourke. —¿Puede acercarnos a ese barco, señor Rourke? —preguntó, con los ojos clavados en el buque negrero. Roger lo penetró con la mirada. —No supondrás que Brianna está a bordo, ¿verdad? Si es así, la hallaremos. Si no, tal vez averigüemos si ese barco ha venido aquí para encontrarse con alguien. El sol ya había salido cuando nos pusimos junto al barco. Había unos cuantos tripulantes en cubierta que nos miraron con curiosidad desde la barandilla. Rourke lanzó un grito de saludo pidiendo permiso para subir a bordo. No hubo ninguna respuesta inmediata, pero pocos minutos después apareció un hombre de gran tamaño, aire autoritario y cara de pocos amigos. —¿Qué queréis? —preguntó. —Subir a bordo —gritó Rourke como respuesta. —Largo, estamos buscando a una joven —gritó Roger—. Nos gustaría hacerle unas preguntas. —Cualquier joven de este barco me pertenece —dijo el capitán—, si es que lo era, con un tono definitivo. —Idos a la mierda. Se volvió e hizo gestos en dirección a sus tripulantes, quienes se dispersaron y de inmediato, para regresar momentos después a apuntarnos con mosquetes. Roger ahuecó las manos en torno a su boca. —¡Brianna! —voció—. ¡Brianna! Un hombre levantó su arma y disparó. La bala silbó bastante por encima de nuestras cabezas y desgarró la vela principal. —¡Clamó Rourke, furioso. —¿Qué os pasa? La única respuesta fue una serie de disparos más cortos, seguida de la apertura de las portillas más próximas a nosotros, y la repentina aparición de varios cañones negros, junto con una ráfaga más intensa de hedor. —Por Dios —dijo Rourke, asombrado. —Bueno, si eso es lo que queréis, malditos seáis —chilló blandiendo un puño—. Malditos seáis, he dicho. Moses, menos interesado en la retórica, había izado velas desde el primer disparo, y ya estaba frente al timón. Nos deslizamos más allá del buque negrero, y en poco tiempo nos encontramos en mar abierto. —Bueno, está claro que pasa algo —comenté, volviendo a mirar el barco, más allá de si tiene que ver con Bonnet o no. Roger se aferraba a la barandilla con los nudillos blancos. —Sí tiene que ver —dijo Jamie—. Se pasó un manto por la boca e hizo una mueca. —Podríamos no perder el barco de vista, pero estar fuera del alcance de sus balas, señor Rourke. Una nueva oleada de olor a cloaca, putrefacción y desesperación llegó hasta nosotros, y Jamie se puso del color del cebo rancio. Y si además pudiéramos tener el viento en contra, nos vimos forzados a internarnos en el océano y virar hacia un lado y hacia otro para cumplir con todas esas condiciones, pero finalmente conseguimos echar el ancla a una distancia segura, con el buque negrero apenas visible. Allí permanecimos el resto del día, turnándonos para vigilar aquella extraña embarcación con el catalejo del capitán Rourke. Pero no ocurrió nada, ningún bote salió del barco, ni de la orilla, y mientras estábamos todos sentados en cubierta, observando cómo salían las estrellas en una noche sin luna, el barco fue engullido por la oscuridad. Y acá terminamos con la cita. A ver mañana cómo seguimos. Gracias, chicas, espero que se haya escuchado bien y perdón por las interrupciones. Chao, nos vemos.